¿A no beber y entrar? Sí, Claro, la gente que dice que va a salir, no, yo salgo porque para bailar. No, los tíos tomamos todos a follar. Y a las mujeres, aunque parezca que no, os gusta más que a nosotros. La banda somos de latina. la Petit Foix. Mi pequeña locura. ¿Y eso es lo que te has puesto ahí? Porque tengo una pequeña locura. ¿Soléis venir todos los fines de semana aquí? De vez en cuando. ¿Y por qué elegís este sitio? Es lo más cerca que Villa de Capital, esto es una zona buena para beber. ¿Cuánto cuesta entrar a la discoteca? 15 euros con 2 copas. ¿Y después dentro de la copa? Demasiado cara, demasiado 12 euros. Por ahí. ¿Y cuánto os ha costado todo el botellón? Bonitas. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Ha llegado la policía? Y la gente sale viendo, pues no le dejan beber en la calle, es una multa. ¿Qué? No, mira, ahora. Yo, mira, estoy en la calle, estoy buscando bebidas en Santander de Cantabria. ¿Y dónde duerme usted? En la calle, donde puedo. Tenía un coche, me quedé sin seguro. Ha salido una ley nueva que no puede estar un vehículo aparcado en la vía pública sin seguro. Y la policía llamó a grúas y me la quitaron. Estaba con el coche echándome la vida, pues haciendo puntas. Una punta es Poblado, donde Min Gómez. Suben contigo 3 o 4 o 5, o sea, 4 personas total, te dan 5 euros cada uno y les llevas a la casa por lo que te llevas a por droga. Que está fumando usted un porrito, ¿no? Sí, que me ha invitado una chica y... ¿Usted también es drogadicto o no? Pues sí, ahora mismo estoy enganchado. A la base y a caballo. ¿Y el dinero para conseguirlo? Dinero, ya he conseguido 13 euros o así. Ya, ¿Cuánto le falta? Pues 2 euros, para pagar la cuenta 5 y por 2 micras. Yo ya no bebo hace 16 años. Me lo dijo el médico, ¿lo dejas o vas al hoyo? O sea... Esto me lo he encontrado ahí. ¿De lo que dejan los chicos de botellón? Sí. Pero no decía usted que no bebía nada. No, pero no bebo. Un chupito, hasta el médico te lo manda, para el corazón. Para el corazón, para que funcione bien, La ¿no? sangre no se mueve, claro. No se mueve, así se mueve mejor, ¿no? De Cabra City, niño. Lo más divertido de Madrid es esto. ¿Ya habéis estado en la discoteca? Sí. ¿Y ahora aquí qué hacéis? Desayunar, hay que coger fuerza. ¿No seguís con copas? No, es que la medicina, que si no me tomo la pastilla no tengo 1, 2, 3, pim pam, toma la cajita. Que no te lo veas a mi mujer, ¿vale? Pim pam, toma pastillas. Este programa es callejeros. Quería batir mi récord de más de 2 en una noche. Y entonces me lié con 3 en una noche. Y dije, bueno, pues llegas a la tía, la coges y dices, bueno, yo me llamo Rubén, le das 2 besos, tienes novio, si te dice que sí, tú insistes, pero si te dice que no, la vas arrimando el morro por aquí hasta que cae, ya cae. Venga, 4, que son los mejores. Mamá, te quiero. Mamá, te quiero, me lo estoy pasando genial. Muchas gracias. Fuimos pa' Madrid, sin remordimiento, como un deseo infantil buscamos una pensión para comernos besos. Sí, mami. Conducir y por lo menos ir alguna sorpresa a casa, ¿no? ¿La gente suelta un poco de dinerillo o no? Bueno, con esto de la crisis está la cosa jodidilla, pero yo con sacar sus visitas... Chao, Hasta luego. Lucía Echevarría es una de las escritoras más conocidas de nuestro país, ganadora de un premio Nadal y un premio Planeta.